Mi casa. Siempre tuve problemas para considerar un espacio, una casa, una ciudad como mi lugar. Pero todo el mundo necesita tener su lugar, ¿no? Nací en un pueblo pequeño y crecí en una modesta casa de pescadores. No era gran cosa, un lugar sencillo, humilde, con sabor a sal, justo frente al mar. Sin embargo, no me sentía en casa. Todo era demasiado estrecho, demasiado pequeño. Tenía la impresión de asfixiarme. Desde niño soñaba con vivir en la ciudad y dibujar. A los 18 años dejé mi pueblo. No tenía más que mi mochila y mi cuaderno de dibujo cuando me mudé a una ciudad cercana. Vivía en una pequeña mansarda en un barrio de estudiantes con una linda vista sobre los tejados. ¿En verdad había encontrado mi lugar? No realmente. Era una ciudad, es cierto, pero no era todavía la gran ciudad. Yo buscaba animación, cafés, multitudes, encuentros, fiestas. Cuando terminé mis estudios, me fui a conocer la capital. Escogí para vivir un barrio de artistas. Pasaba los días dibujando la gente que salía del metro, los músicos de la calle, los perros. Tenía la impresión de haber encontrado finalmente mi lugar, el que me correspondía. El tiempo pasó, casi 20 años. Yo ya era un artista reconocido. Una galería importante me dedicó una exposición individual. Cuando todo me sonreía, las cosas iban bien, la ciudad me envolvía en un abrazo y me trataban como a un rey, me cansé. No aguanté más. No sé por qué. Tenía la impresión de que mi vida estaba detenida, como una foto. Siempre los mismos cafés, las mismas personas, las mismas fiestas. Necesitaba ver otros sitios. Así me fui al extranjero a una ciudad más grande, una ciudad enorme, una verdadera metrópolis. Encontré un apartamento con terraza en el piso 19 de un rascacielos. Desde arriba podía admirar al mismo tiempo el atardecer tras la silueta de los inmensos edificios y la luna saliendo en las noches. No necesitaba buscar inspiración. La tenía frente a mí, la más bella del mundo. De pronto, por primera vez en la vida, me sentía en casa. Después, con el pasar de los años, mi amor por la metrópolis se evaporó. Si mi vida al principio parecía una película, la realidad me atrapó. Grandes avenidas anónimas, rebaños de personas estresadas, gente que jamás decía buenos días. Tuve que alejarme de la ciudad. Una amiga me prestó una lujosa villa en las montañas, una casa estilo Hollywood, piscina grande, teatro en casa, 18 hoyos de golf, un pequeño paraíso privado lejos de todo y de todos. Pronto me sentí un poco tonto en esta inmensa villa con todos sus equipos de última tecnología. Finalmente, ¿era este el sueño de mi vida? Quiero decir, en serio, aunque la piscina siempre estaba llena de gente, yo no conocía a nadie y la cancha de golf ni siquiera sabía jugar. Decidí dejarlo todo para irme a vivir a una pequeña isla. Tenía el mar, las palmeras, la gente era amable, todo era bonito. Una vida sencilla, un retorno a lo esencial, sin las comodidades de la ciudad, pero también sin sus complicaciones. En tan solo unos días conocía a todo el mundo y todos me decían buenos días. Pero al cabo de un tiempo, lo habrán adivinado, me di cuenta de que aún no era lo que me convenía, que era entonces lo que yo buscaba, que era entonces lo mío. Y si lo mío fuese moverme todo el tiempo, ir de un lado a otro sin pertenecer a algún lugar en especial, revolotear de norte a sur, probar todo, ensayar todo sin necesidad de tener mi lugar. Pasé entonces 2 años viajando alrededor del mundo, llevando por todo equipaje mis lápices, mis pinceles y mis cuadernos de dibujo. Hasta que un día me encontré con un anuncio de venta de una casa.
Fue amor a primera vista. La compré sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera fui a verla. No me van a creer. Era una modesta casa de pescadores. No era gran cosa, un lugar sencillo, humilde, con sabor a sal, justo frente al mar. A veces uno simplemente necesita darle la vuelta al mundo para volver a donde todo comenzó. Mi casa. Siempre tuve problemas para considerar un espacio, una casa, una ciudad como mi lugar. Pero todo el mundo necesita tener su lugar, ¿no? Nací en un pueblo pequeño y crecí en una modesta casa de pescadores. No era gran cosa, un lugar sencillo, humilde, con sabor a sal, justo frente al mar. Sin embargo, no me sentía en casa. Todo era demasiado estrecho, demasiado pequeño. Tenía la impresión de asfixiarme. Desde niño soñaba con vivir en la ciudad y dibujar. A los 18 años dejé mi pueblo. No tenía más que mi mochila y mi cuaderno de dibujo cuando me mudé a una ciudad cercana. Vivía en una pequeña mansarda en un barrio de estudiantes con una linda vista sobre los tejados. ¿En verdad había encontrado mi lugar? No realmente. Era una ciudad, es cierto, pero no era todavía la gran ciudad. Yo buscaba animación, cafés, multitudes, encuentros, fiestas. Cuando terminé mis estudios, me fui a conocer la capital. Escogí para vivir un barrio de artistas. Pasaba los días dibujando la gente que salía del metro, los músicos de la calle, los perros. Tenía la impresión de haber encontrado finalmente mi lugar, el que me correspondía. El tiempo pasó, casi 20 años. Yo ya era un artista reconocido. Una galería importante me dedicó una exposición individual. Cuando todo me sonreía, las cosas iban bien, la ciudad me envolvía en un abrazo y me trataban como a un rey, me cansé. No aguanté más. No sé por qué. Tenía la impresión de que mi vida estaba detenida, como una foto. Siempre los mismos cafés, las mismas personas, las mismas fiestas. Necesitaba ver otros sitios. Así me fui al extranjero a una ciudad más grande, una ciudad enorme, una verdadera metrópolis. Encontré un apartamento con terraza en el piso 19 de un rascacielos. Desde arriba podía admirar al mismo tiempo el atardecer tras la silueta de los inmensos edificios y la luna saliendo en las noches. No necesitaba buscar inspiración. La tenía frente a mí, la más bella del mundo. De pronto, por primera vez en la vida, me sentía en casa. Después, con el pasar de los años, mi amor por la metrópolis se evaporó. Si mi vida al principio parecía una película, la realidad me atrapó. Grandes avenidas anónimas, rebaños de personas estresadas, gente que jamás decía buenos días. Tuve que alejarme de la ciudad. Una amiga me prestó una lujosa villa en las montañas, una casa estilo Hollywood, piscina grande, teatro en casa, 18 hoyos de golf, un pequeño paraíso privado lejos de todo y de todos. Pronto me sentí un poco tonto. En esta inmensa villa con todos sus equipos de última tecnología. Finalmente, ¿era este el sueño de mi vida? Quiero decir, en serio, aunque la piscina siempre estaba llena de gente, yo no conocía a nadie y la cancha de golf ni siquiera sabía jugar. Decidí dejarlo todo para irme a vivir a una pequeña isla. Tenía el mar, las palmeras, la gente era amable, todo era bonito. Una vida sencilla, un retorno a lo esencial, sin las comodidades de la ciudad, pero también sin sus complicaciones. En tan solo unos días conocía a todo el mundo y todos me decían buenos días. Pero al cabo de un tiempo, lo habrán adivinado, me di cuenta de que aún no era lo que me convenía, que era entonces lo que yo buscaba, que era entonces lo mío. Y si lo mío fuese moverme todo el tiempo,
Ir de un lado a otro sin pertenecer a algún lugar en especial. Revolotear de norte a sur, probar todo, ensayar todo sin necesidad de tener mi lugar. Pasé entonces 2 años viajando alrededor del mundo, llevando por todo equipaje mis lápices, mis pinceles y mis cuadernos de dibujo. Hasta que un día me encontré con un anuncio de venta de una casa. Fue amor a primera vista. La compré sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera fui a verla. No me van a creer. Era una modesta casa de pescadores. No era gran cosa, un lugar sencillo, humilde, con sabor a sal, justo frente al mar. A veces uno simplemente necesita darle la vuelta al mundo para volver a donde todo comenzó. ¿Será esta mi casa? ¿Quién sabe?